Bien, buenas noches. Dios le bendiga una vez más. Vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los versos que nos quedan del capítulo 4, versículo número 14 hasta el versículo número 21. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a hablar en esta noche de modelando el evangelio que salva. A ver si termino hablando hasta el final. Modelando el evangelio que salva. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Como saben, terminamos este capítulo en nuestra consideración de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y junto con este final del capítulo 4 está también el final de la primera sección de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo va a comenzar su segunda sección en el capítulo 5, donde él va a comenzar a corregir la tragedia que hay en la iglesia a los Corintios en cuanto a la práctica morales de sexualidad. Hasta el capítulo número 7 va a hablar de un caso de incesto en el capítulo 5, va a hablar también de la prostitución en el capítulo número 6, y luego hablar del matrimonio en el capítulo número 7, aunque también está incluido en el capítulo 6 el caso de los hermanos yendo a los tribunales para discutir asuntos que ellos tenían de diferencias y cosas como esa. Entonces, esta sección pues termina aquí en el capítulo número 4 y se abre esa parte de corrección o disciplina del capítulo número 5 en adelante. Capítulo 4, versículo 14, entonces concluye todo esto que Pablo ha dicho desde el inicio de la carta hasta este final del capítulo 4. Dice versículo 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos o 10,000 pedagogos, dice el texto griego, en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Que el Señor añada bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Padre, gracias te damos una vez más en estos momentos. Pedimos, Señor, que tu palabra, inspirada por tu Espíritu, sea iluminada en nuestros corazones, o nuestros corazones sean iluminados, mejor dicho, con tu palabra. Estamos en tus manos, sabemos que sin ella no puede haber fe. Sabemos, Señor, que sin tu palabra no puede ser sembrado en nosotros la llama de la confianza en tu persona y en la persona de Jesucristo. Sin tu palabra no podríamos entender
los caminos del Evangelio. Es por eso que nosotros pedimos que en estos momentos, en tu gracia y en tu misericordia, te dignes por el poder de tu Espíritu Santo de decir, como dijiste al inicio de la historia humana, sea la luz, y que sea la luz en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, para que tu nombre así sea exaltado y glorificado en medio nuestro. Por Jesucristo nosotros lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. El Evangelio no es una teoría, una mera doctrina, y eso lo hemos dicho ya varias veces, una mera doctrina de cómo la gente se salva. El Evangelio es también un estilo de vida, una ilustración de qué significa el poder del reino de Dios. El reino de Dios, que es el gobierno de Dios en el corazón, en este caso en el corazón de los hombres y las mujeres que han creído en el Evangelio, no es solamente o no tiene que ver solamente con dar definiciones acerca de qué es la fe, qué es el arrepentimiento, qué es la perdición, qué es la salvación. El Evangelio tiene que ver con una muestra, con una exposición en la vida diaria, en el estilo de vida, de qué significan esos conceptos que se definen en el Evangelio. Específicamente, la idea de la cruz, la idea del Evangelio de la cruz del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, usted recuerda eso cuando lo tratamos el domingo, uno de los domingos pasados, ha dicho en el versículo número 13, versículo 12, versículo 11, que ellos como los apóstoles habían sido exhibidos como lo último del mundo, lo último de la selección humana. Vamos a leer ese versículo número 13, donde dice el apóstol Pablo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Usted recuerda cuando hablábamos de esos versículos. Pero Pablo está aquí ilustrando el concepto, la idea de lo que significa creer el Evangelio que salva, creer el Evangelio del cual se está participando verdaderamente en comunión con Jesucristo y la salvación. Y el apóstol Pablo está diciendo, este es un Evangelio que no es solo una teoría, este es un Evangelio que debe vivirse. Los corintios estaban descarriados con relación a este Evangelio. Ellos estaban persiguiendo lo que el mundo persigue. Ellos estaban detrás de lo que el mundo va detrás. Y el apóstol Pablo le dice a ellos, el Evangelio de la cruz, el Evangelio que salva, el Evangelio que trae la salvación, que ejemplifica la salvación, es un Evangelio que sigue el mismo estilo de vida de Cristo. Y así como Cristo fue rechazado y tenido como varón de dolores en medio del mundo, dice el apóstol Pablo, también sus siervos, sus seguidores van a ser tratados de la misma manera. Y dice el apóstol Pablo, nosotros hemos ilustrado eso en nuestras vidas. Y hemos venido a ser también lo último de la tierra, hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Y Pablo ha traído todo eso a la superficie para que los corintios pensaran, y ellos pensaran en su estilo de vida, y ellos comenzaran a decir, wow, pero Pablo que nos predicó el Evangelio es el modelo a seguir. Nosotros estamos equivocados. Nosotros debemos de comenzar a vivir de una manera diferente. El Evangelio no es simplemente teorías. El Evangelio es el poder de Dios manifestado en una vida. El Evangelio no es solamente hablar de la manera en que Dios ha diseñado las cosas. No es solamente hablar acerca de que nosotros nos salvamos por fe. El Evangelio es vivir por fe día a día. El Evangelio no solamente tiene que ver con decir de que Dios nos salva por su gracia. El Evangelio tiene que ver con vivir esa gracia día a día. El Evangelio no es solamente un asunto de una crisis, en un momento en el que me arrepentí y sentí dolor por el pecado.
y volví a Dios, buscando salvación y consuelo. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es comenzar a vivir de una manera que agrade a Dios continuamente, en el que el poder de Dios se vea manifestado. Por eso la vida cristiana, la vida evangélica, no puede ser falsificada. El Evangelio que salva es el Espíritu de Dios transformando a las personas día a día. Y el apóstol Pablo está aquí escribiéndole ahora, concluyendo esta primera parte a los corintios para decirle: ustedes han recibido un modelo del Evangelio que salva y ustedes por tanto tienen que seguir ese modelo. Para Pablo presentar ese modelo, Pablo cambia la imagen. Pablo ha usado muchas imágenes aquí con los corintios. Pablo ha dicho que los siervos de Dios son como constructores, que los siervos de Dios son administradores. Ha presentado la iglesia como templo de Dios. Ha presentado la iglesia como una viña de Dios. Ha presentado la iglesia como un edificio de Dios. Y ahora para Pablo hablarle de esta imagen en la que él va a mostrar que el evangelio que salva es un evangelio que tiene que ser práctico, Pablo conecta con la imagen de los padres, un padre responsable con relación a sus hijos. Y Pablo toma esta imagen para hacernos comprender a nosotros la importancia de que el evangelio es algo que tiene que ser traído a la vida práctica, a la vida diaria, y que ese evangelio no puede ser simplemente un asunto de definiciones. Que el evangelio crea en nosotros un corazón humilde, que el evangelio crea en nosotros un estilo de vida en el que se muestra el poder de Dios. Y nosotros vamos a seguir esa imagen de un padre responsable con sus hijos para ver esta ilustración que el apóstol Pablo nos hace del evangelio que salva. En el versículo número 16, si usted se da cuenta, Pablo dice: por tanto, yo les ruego a ustedes que me imiten. Pablo está diciendo: ustedes quieren ser grandes, yo les ruego que me imiten. Nosotros somos pequeños. Ustedes quieren ser fuertes, yo les ruego que me imiten, porque yo soy débil. Ustedes quieren ser ricos, y Pablo les dice: ustedes tienen que imitarme. Yo no soy de esos ricos que ustedes quieren imitar o que ustedes están persiguiendo ahora. Y Pablo le está rogando a ellos que ellos tomen el modelo del apóstol Pablo para que ellos regresen a la esencia del evangelio. Ahora, si usted da un saltito conmigo al capítulo número 11, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando apela a que los corintios debían imitarlo, no está pensando en él como persona con un mérito único y exclusivo de que ellos debían de imitar a Pablo por el hecho de ser Pablo. No, porque lo que el evangelio hace es formar personas a la imagen de Jesucristo. Lo que el evangelio busca es que los hombres y las mujeres sean hallados maduros en Jesucristo, sean hallados perfectos en Jesucristo. Lo que el evangelio busca es que usted y yo seamos como el Hijo de Dios. Y en el capítulo 11, versículo número 1, Pablo nos deja ver toda su intención con relación al modelo del evangelio que salva. Dice versículo número 1 del capítulo 11: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo entonces ahora: el modelo que yo estoy presentando es el modelo de la vida de Jesucristo. Por eso nosotros volvemos al capítulo número 4, y cuando Pablo le dice: yo les ruego a ustedes que me imiten, en el capítulo número 4, versículo 16, lo que Pablo está poniendo delante de ellos no es la vida de Pablo en sí como el hombre con méritos, sino la vida de Pablo que ilustra la vida de Cristo. Porque ese es el propósito del evangelio, esa es la esencia del evangelio. El Señor Jesucristo, como también hemos dicho anterior, nos salva
por el evangelio que proclama su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos. Pero esos eventos son también estilo de vida. El cristiano muere al pecado y vive una vida de resurrección. Y eso es el poder de Dios, eso es la vida nueva. El apóstol Pablo entonces, usando esta imagen del padre responsable con sus hijos, nos ilustra que el evangelio que salva es un evangelio que tiene que ser vivido, puesto en práctica. Y en el versículo número 14, el apóstol Pablo nos deja ver un elemento interesante de este evangelio que salva, que tiene que ser traído a la luz, tiene que ser traído a la práctica. Nos deja ver este versículo número 14, que el evangelio que salva, que es un evangelio que se ilustra en nuestra vida diaria o que debe de ilustrarse en nuestra vida diaria, no está basado simplemente o no está basado en el hecho de avergonzar a otra persona por su conducta incorrecta. Esto sería realmente desastroso si nosotros fuera lo único que hiciéramos en la proclamación del evangelio, fuese señalar la conducta incorrecta de los hombres y las mujeres. El apóstol Pablo dice en el versículo número 14 y 15 de esta porción: no les escribo esto para que ustedes sientan vergüenza, sino para darle una amonestación como hijos míos amados. Cuando nosotros proclamamos el evangelio, ilustramos el evangelio, el amor debe de estar en el corazón mismo de esa proclamación, porque el amor es que le da inicio al evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros sabemos que hay conducta vergonzosa. Nosotros sabemos que hay prácticas que deben dar vergüenza. Hay prácticas que deberían darnos vergüenza. Prácticas que deberían causar vergüenza ciertamente. Y el apóstol Pablo aquí dice, sí, pero mantener a una persona en esa vergüenza continua por una práctica no es el fin del evangelio. Porque el evangelio quiere transformar eso. El evangelio quiere cambiar eso. Y el apóstol Pablo le ha dicho tantas cosas a los corintios que yo me imagino que muchos de ellos no encontraban dónde meter la cara, dónde poner la cara, porque el apóstol Pablo le ha dicho: ustedes son niños, ustedes están peleando, ustedes no han entendido el mensaje de la cruz. Ustedes ya, con esta ironía que usó aquí en el capítulo número 4, ustedes creen que son reyes, pero ustedes no son reyes nada. Y dice Pablo, pero no le estoy diciendo eso simplemente para dejarlos avergonzados, porque esa no sería la actitud correcta del evangelio. El evangelio no simplemente tiene que ver con señalar cosas malas, tiene que ver con presentar la solución a esa conducta vergonzosa del ser humano. Y dice el apóstol Pablo, lo que estoy haciendo con esto, señalándole sus errores, es que quiero amonestarlos como hijos míos amados. Es interesante, la palabra que se traduce aquí por amonestar es una palabra que aparece más o menos unas 8 veces en el Nuevo Testamento, 7 en las cartas de Pablo, y creo que una aparece en el libro de los Hechos en un discurso de Pablo. O sea que es una palabra exclusiva del apóstol Pablo. Y es una palabra aquí, la palabra amonestar, que significa ponerlo en la mente de, colocar un concepto en la mente de alguien. Pablo está diciendo, yo quiero colocar en la mente de ustedes el concepto del evangelio, lo que significa el evangelio. ¿Y cómo él había logrado eso? ¿Cómo lo iba a lograr? Primero, él le habría predicado el evangelio, porque va a decir el versículo número 15, Pablo dice, porque aunque ustedes tengan 10,000 ayos, un ayo aquí, un cuidador, alguien que cuidaba, la palabra pedagogo, de donde viene la palabra nuestra en español pedagogía. El pedagogo en los tiempos del apóstol Pablo era una especie de maestro, pero al inicio no era un maestro. El pedagogo lo que hacía era que llevaba al muchacho a la escuela. El padre le encargaba a su hijo a ese esclavo, que por lo general era un esclavo.
y le dejaba a cargo de ese muchachito, a cargo de ese esclavo para que lo cuidara, lo llevara a la escuela. En ocasiones también habían algunos padres que le delegaban la tarea de disciplinarlo. O sea, si había que darle par de barazos al muchacho, el papá no lo agarraba y se lo daba a él porque el papá no, ¿verdad? Eso como que iba a dañar la relación. Entonces el pedagogo era el que el papá le decía, dámele 10 chuchazos. El pedagogo entonces agarraba y le aplicaba la disciplina al muchacho. Entonces el muchacho siempre tenía una relación prácticamente perfecta con su padre, de que mi padre sí me quiere, mi padre sí me ama, pero entonces la disciplina se le dejaba que se le aplicara al pedagogo, al ayo. Pablo está diciendo, ustedes pueden tener 1000 pedagogos, 1000 cuidadores en Cristo, pero ustedes no tienen muchos padres. En cuanto a la primera persona que le predicó el evangelio, la primera persona que le predicó el evangelio fui yo, dice él, yo los engendré por medio del evangelio. Pablo está usando un lenguaje figurado, totalmente figurado. Pablo está diciendo, yo soy el padre espiritual de ustedes. Yo les prediqué el evangelio. Ahora, esto nos da una idea interesante acerca de la predicación del evangelio. El evangelio engendra a los hijos de Dios. El evangelio es que hace que usted y yo podamos nacer en el reino de Dios, porque el evangelio contiene ese contenido de la verdad de Dios que nos deja ver ese mundo que no es como el mundo que nos rodea, que es el mundo en el cual Dios nos deja ver su salvación, su gloria, su bondad, su gracia, su misericordia. Dice el apóstol Pablo, yo les prediqué el evangelio y cuando ustedes fueron engendrados para ser hijos de Dios, fue por la predicación de mi boca. Dice el apóstol Pablo, entonces, ustedes podrán tener muchos cuidadores en Cristo, pero yo soy su padre inicial, su padre espiritual. Así que yo no estoy aquí para acusarlo a ustedes, estoy aquí como un padre que los quiere, poniendo en su mente los conceptos del evangelio. Ahora, Pablo también va a decirle a ellos, un padre responsable, como es en este caso el apóstol, ilustrado por el apóstol Pablo, dice, da un modelo o presenta un modelo de qué significa el evangelio. Ese mismo versículo número 16, pero también el versículo número 17 nos deja ver esta idea del modelar el poder del evangelio, una vida transformada por el evangelio, cambiada por el evangelio. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que imiten? Si nos basamos solamente en el capítulo número 4, Pablo está diciendo, imiten que soy un siervo de Dios. Imiten que soy un administrador de los misterios de Dios. Imiten que nosotros estamos viviendo el mensaje de la cruz. Versículo número 10 en adelante, versículo número 9 de este mismo capítulo número 4 en adelante. Imiten eso de nosotros. Ahora, no debe ser solamente eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está pensando en todo el concepto que él va a estar manejando en la carta, pero también en todo su estilo de vida, porque él va a decirle, yo les envío a Timoteo. Y si ustedes se dan cuenta, Pablo hace una descripción de Timoteo en la que Timoteo también se convierte en otro modelo del evangelio. Y Pablo dice, él es modelo porque él también es mi hijo. Versículo número 17 dice, por eso mismo os envío a Timoteo, o por esto mismo he enviado a Timoteo. El apóstol Pablo va a decir, para que ustedes recuerden mi modelo, mi ejemplo, para que ustedes recuerden cómo yo vivo, yo les voy a enviar a Timoteo. Probablemente Timoteo ya estaba en una gira en otras iglesias y Pablo había incluido en esa gira que Timoteo visitara la iglesia en Corinto, pero probablemente la carta iba a llegar primero que Timoteo, porque la gira iba a ser un poquito larga. En el capítulo número 16, si usted da un saltito conmigo allá al capítulo 16,
capítulo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Versículo número 10, capítulo 16, versículo 10. Dice el versículo número 10, y si llega Timoteo, en esa gira que tenía Timoteo, si él llega, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Pablo está diciendo, es un modelo como yo a seguir de lo que significa el evangelio. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho les rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No era fácil ir a la iglesia de los Corintios. Yo a Apolo tampoco voy. Pero por el momento él no quería ir, Dios tenía otra misión para él. Volviendo al capítulo 4, versículo número 17, cuando Pablo dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, que hace la obra de Dios, dice el capítulo número 16. Dice el apóstol Pablo, él también es un modelo del evangelio. Él no es una teoría. Él no va simplemente para dar definiciones bonitas acerca de lo que es el evangelio. No va para prometerle sanidades o prometerle riquezas. Va para darle un modelo del evangelio. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué significa creer el evangelio que salva? ¿Y qué significa vivir el evangelio que salva? Y Timoteo iba con una misión en el que iba a hacer dos cosas. Dice el versículo número 17, dice, Él os recordará mi proceder en Cristo. Note, dice, Él no va a ir para comenzar a amarrar las cosas en Corinto. Va a ir para que ustedes se acuerden de mi proceder, de mi camino, de mi estilo de vida. Pablo le dice, él va a ir para recordarle la manera en que se vive el evangelio. El evangelio no debe ser mera teoría. El evangelio tiene que ser necesariamente vida transformada, vida cambiada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuáles eran los modelos que estaban siguiendo los corintios? Los corintios estaban siguiendo un modelo impío, el liderazgo impío, la visión impía de este mundo. Eso era lo que ellos estaban siguiendo, y Pablo le dice, yo le voy a enviar a Timoteo para que él les recuerde a ustedes cómo es que se vive el evangelio, cómo es que el evangelio se pone en práctica. Mire, nadie puede avanzar en ninguna área en esta vida si no se somete a las autoridades legítimas que manejan el proceso de crecimiento en esa área. Por ejemplo, comenzando con la familia, ningún muchacho va a avanzar socialmente si no se somete a las autoridades dentro de esa familia, si es rebelde a sus padres, si es rebelde a sus tutores. Lo mismo va a pasar también con un estudiante en una escuela. Ese muchacho no podrá avanzar debidamente si no sigue las instrucciones de sus maestros, si no hace lo que le dicen sus maestros. Lo mismo para cualquiera que esté en una universidad, para cualquiera que esté estudiando, para cualquiera que esté en la milicia o en cualquier otro lugar, en una empresa. Difícilmente podrá avanzar si no sigue las instrucciones de la autoridad legítima para que esa persona pueda avanzar. El apóstol Pablo está diciendo aquí precisamente eso. Él está diciendo a los corintios, si ustedes no someten su voluntad a un modelo que tenga la legitimidad para ilustrarle la persona de Cristo, ustedes no van a avanzar. No van a poder ser transformados. Dice Pablo, les envío a Timoteo para que les recuerde cómo es que se vive el evangelio. Pero no era solamente un asunto de proceder. Mire, el versículo número 17 sigue diciendo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué esto es importante? Hoy que estamos en el memorial de nuestra hermana Vitalina,
Carlos, iba a decir el apóstol Carlos. Carlos cantó una canción que precisamente se suele cantar en los círculos católicos, y Carlos preguntó: levanten la mano los católicos. Alguien dijo en el grupo: todos somos católicos. Y yo iba a decir: es verdad, lo que no somos es romanos. Pero me quedé callado. Pablo está aquí diciendo la iglesia que es universal, la iglesia católica, para usar el término católico que quiere decir precisamente universal. Pablo está diciendo: Timoteo va para recordarle a ustedes que el evangelio verdadero debe causar el mismo efecto en todos los lugares de vida transformada. Porque alguien podría pensar: oye, pero a Pablo le cogió con los corintios, fue. A los corintios sí tienen que estar firmes, una sexualidad ahí por la raya. A los corintios sí tienen que evitar las divisiones, unido todo el mundo por la raya. Por los corintios sí no pueden hacer un desorden en el culto. Todo el mundo en el culto tiene que estar ordenadito. Esto nada más fue con los corintios que lo agarró Pablo. Dice Pablo: no. Timoteo va para acordarle a ustedes mi proceder y la manera que enseño en todas las iglesias. Lo que se le enseñó a ustedes es el mismo evangelio para todas las iglesias. En todos los lugares del mundo el evangelio tiene que traer transformación, ¿o no es el evangelio verdadero? Pablo está diciendo, él les va a recordar a ustedes que es el mismo evangelio para ustedes y para todas las iglesias. El mismo evangelio. Ahora Pablo toca el corazón del problema en los corintios, que si bien también lo habíamos señalado ya anteriormente, pero Pablo vuelve a recordárselo. Pablo le dice: el problema con ustedes es que ustedes han dejado de mirar el modelo de Cristo y el modelo apostólico por un asunto de orgullo. Y eso, lo que cualquiera que esté criando ya a un muchacho que tenga cierta edad, qué sé yo, pase de 8 o de 9 años, de 10 quizás. Eso es lo más interesante del mundo. Los muchachos lo saben todo. Usted lo llama para decirle algo, lo primero que dicen es: yo sé. Como quien dice: ya no siga, que ya yo me lo sé. ¿Fue increíble? No hay que darle nada de instrucción porque ya ellos saben. Se lo saben todo. Y mientras más van entrando ahí en esa adolescencia, ahí es que saben. Porque ellos creen que fue que usted se le borró la mente y que el Señor lo llenó a ellos de conocimiento. Pero eso no es más que simple vanidad, simple orgullo. Dice el versículo número 18: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pues iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no solo las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dice Pablo: ustedes están llenos de orgullo, y hay un problema en medio de ustedes. Es que ustedes creen que ya ustedes han alcanzado todo. Y Pablo le dice: ustedes están perdidos, están descarriados. Y establece Pablo uno de los principios más interesantes, básicos dentro de lo que es la práctica de la vida cristiana y la predicación del evangelio. Dice el versículo número 20: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el reino de Dios consiste en vivir echando fuera demonios cada día en la casa, y el reino de Dios consiste en hacer sanidades todos los días. No, es el estilo de vida de la cruz que él ha mencionado arriba. ¿Cómo estaban viviendo los corintios? Peleando, divididos, inmoralidad. ¿En qué consiste el poder del reino de los cielos? En vidas santificadas, en vidas que manifiestan el carácter del Señor Jesucristo, en vidas que manifiestan la mansedumbre. ¿En qué consiste el poder de Dios? Corintios capítulo número 13, ese es el poder de Dios. No es una fanfarria, no es un salta aquí, un brinca allí. No, tiene que ver con la transformación del carácter, que realmente la persona de Jesucristo se está manifestando ahí en ese corazón. Ahora Pablo va a decir, terminando aquí el capítulo: ¿qué es lo que ustedes quieren que yo haga como padre? ¿Qué ustedes quieren que haga como el papá de ustedes?
como el padre espiritual de ustedes. Y Pablo le hace una pregunta y le dice, y claro está que esto es parte de la responsabilidad de un padre también, disciplinar. Y lo que va a seguir en el capítulo número 5, 6, 7 es disciplina. Pablo pregunta, ¿qué queréis? ¿Qué ustedes quieren que yo haga? Le estoy escribiendo la carta para que ustedes se pongan en orden. Le estoy escribiendo estas cosas duras para que ustedes se organicen. Porque de lo contrario, yo que tengo planes de visitarlo, quiero ir a visitarlo, no quisiera ir con la vara de la disciplina, sino ir para gozarme con ustedes. Y Pablo le pregunta, ¿qué ustedes quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El evangelio que salva no es una teoría. El evangelio que salva transforma vidas, trae transformación y trae cambio. Porque la vida de Cristo, la resurrección de Cristo de entre los muertos, es la ilustración de un evangelio que también trae una vida nueva. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el espacio donde Dios gobierna, cuando Dios está gobernando un corazón, una mente, no es simplemente palabras y palabras y palabras y teorías, son vidas transformadas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En esta noche nosotros queremos llamar a los amigos que están aquí para decirle precisamente esa verdad acerca del evangelio. Dice un texto de la Biblia, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio transforma y cambia, da una nueva manera de ver el mundo, de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, bajo la autoridad, bajo la guía del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros le exhortamos a que usted venga a los pies de Jesús, se rinda a Él y comience a vivir por su palabra. La iglesia de Dios que estamos aquí reunidos, mis hermanos, el evangelio es tanto proceder como proclamación. Dice el apóstol Pablo, vamos a recordarle la manera en que procedo y la manera en que enseño. Nosotros tenemos la responsabilidad de modelar el evangelio a esta comunidad. Nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de decirle a las personas que nos rodean que crean el evangelio, sino nosotros tenemos la responsabilidad de modelarle el evangelio, de mostrar cómo se vive el evangelio. Tenemos la responsabilidad no solamente de hablar del poder del evangelio, sino del poder del evangelio en la conducta, en la vida diaria. Este es el evangelio que salva, el evangelio que transforma. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por el poder del evangelio que nos cambia y nos llama a una vida de relación contigo. Gracias por el poder del evangelio cuando es ilustrado en nuestras vidas, vidas transformadas. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros podamos decir a otros, imítame como yo imito a Jesucristo. Que podamos decir esto con limpia conciencia. Imítame como yo imito a Jesucristo. Gracias te damos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.